Que el Señor le bendiga, amados hermanos. Es un gozo poder nuevamente vernos a través de este medio y poder compartir el glorioso mensaje de la palabra del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en 2 de Corintios, el capítulo 5, el verso 7. 2 de Corintios, el capítulo 5, verso 7. Y leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque por fe andamos y no por vista. Padre, te adoramos, te bendecimos y glorificamos tu nombre. Queremos pedirte en este momento que la gloria tuya caiga sobre cada uno de nosotros, allí en cada hogar. Oh Dios, visítale a cada hermano, Padre de la gloria, en el nombre de Jesús te lo pido. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. El ancla que nos sostiene, la fidelidad y la confianza de Dios para el hombre. Todo aquel que sigue a Jesucristo necesita desarrollar una fe inamovible para que así pueda mantenerse firme frente a todos los desafíos de este mundo. Debe ser una fe centrada en Jesucristo, ejercitándola diariamente a través de toda la Escritura que nos habla de la redención en Cristo Jesús por medio de la fe, su sacrificio expiatorio en la cruz. Los seguidores del Señor somos llamados a tener una fe poderosa para que podamos sobrevivir en los tiempos difíciles que tiene que enfrentar cada cristiano y los tiempos difíciles que tiene que enfrentar la iglesia en estos momentos, sabiendo que el enemigo y la gente a lo largo de nuestra vida siempre han tratado de destruir nuestras convicciones en el Señor. En lo material, aquellos que se creen los más sabios y entendidos, aquellos estudiosos que han estudiado tanto y no creen que este mundo fue formado por Dios, sino que fue formado por el Big Bang. Dice que este mundo fue hecho por una explosión. Y todos nosotros sabemos que si hay una explosión, no se construye nada, sino que todo se destruye. Así como ocurrió con la explosión de la bomba atómica que fue lanzada por Estados Unidos en dos ciudades del Japón, Hiroshima y Nagasaki. Ellos no supieron ni qué les pasó. Entonces la explosión no construye, sino que destruye. Y otras creencias como que venimos de una célula viva, de un renacuajo, y otros cuando hablan de la teoría de la evolución, que venimos del mono y que poco a poco el mono se fue enderezando, pero que hay un eslabón que todavía falta, que se llama el eslabón perdido, y hablan del Pithecanthropus erectus. Entonces la gente, los científicos y los sabios, entre comillas, han tratado de distorsionar la verdad bíblica y siempre han tratado de ridiculizar la palabra de nuestro Dios. Alrededor de 2000 años, el apóstol Pablo dijo lo siguiente en Colosenses 2:8: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, no según Cristo. El apóstol Pablo sabía de las teorías, de las cosas, de las ponencias que se iban a presentar a través de la historia. Y ya en ese tiempo el apóstol Pablo, también la gente argumentaba cosas falsas. Entonces dijo que no nos dejemos engañar por medio de filosofías y huecas sutilezas. Un sinnúmero de libros han escrito, sinnúmero de libros, personas ateas y personas que
que están en contra de la palabra de Dios, tratando siempre de negar la existencia de Dios. Y muchos escritores ni siquiera han leído la palabra de Dios, sino que escriben por lo que escuchan, por lo que otro dice, o por lo que el enemigo mismo le habla y le dice, para tratar de ridiculizar la Sagrada Escritura, la palabra de Dios. Y se atreven aún a escribir vanidades, falsedades y huecas sutilezas, engañando aún a cristianos débiles que no se esfuerzan por leer la palabra de Dios y tener un conocimiento sólido de la Biblia. Creyentes superficiales que tampoco la han leído y viven creyendo lo que otro dice. Nunca investigan, sino que creen lo que otro dice. Se confían en lo que otro dicen. Ellos no averiguan la verdad. Entonces, cuando vienen los problemas, su fe tambalean, claudican y caen. Pablo también mencionó que en los últimos tiempos muchos se levantarán con doctrinas falsas y engañosas. Y está pasando, estamos en los últimos tiempos y está pasando, hermanos. En 2 de Timoteo, capítulo 4, el verso 3 y 4 dice: porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán el oído de la verdad y se volverán a las fábulas. Mire, qué tremendo. La gente que no profundiza en la palabra será engañada, porque otro le predicará fantasías, fábulas, cosas que no son ciertas. Le meterán cuentos, porque por la desesperación que tienen y la comezón de oír, prestarán oído a cualquier cosa. Eso pasará con la gente que no es firme en la fe, que nunca han echado raíces, que andan de un lugar a otro, que no se afirman en un solo lugar, que no maduran y no se esfuerzan por tener un fundamento sólido. Son personas muy livianas en la búsqueda de Dios. Muchos de ellos solo andan buscando señales y milagros. Hay gente que anda detrás de las señales y milagros. Si le dicen acá hay un milagro, acá ocurrió esto, corren para allá y corren para acá. Esas son personas que nunca van a madurar y corren tras ellos, tras los milagros. Fácilmente serán engañadas porque caerán en las garras del enemigo. Cristianos superficiales que le agrada el evangelio de forma. La forma, le gusta saltar, le gusta brincar, le gusta hacer algarabía, pero no le gusta el evangelio de fondo. Un evangelio de fondo donde hay que estudiar la palabra de Dios, donde hay que doblar la rodilla, hay que buscar la presencia del Señor para que Dios le hable, no el hermano que le hable, o que Dios use a un hermano para hablarle. Eso es distinto. En 2 de Timoteo capítulo 2, el verso 15, dice la Sagrada Escritura, Pablo le recomienda a su discípulo Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Qué tremendo. El apóstol le dice a su discípulo Timoteo que se prepare con diligencia y que debe ser aprobado, para que después no tenga de qué avergonzarse, que sepa usar la palabra. Si no la usa bien las Escrituras, podemos meternos en lío con Dios, hermano, porque no podemos añadirle ni quitarle ni siquiera una tilde o una jota, dice la palabra del Señor. Tampoco podemos interpretar incorrectamente a nuestra conveniencia, porque daremos cuenta a Dios, porque podemos hacer condenar a muchos diciéndole cosas que no son, interpretando la Biblia a nuestra manera, a nuestra conveniencia. Y miren lo que dice la palabra del Señor en Apocalipsis. Dios mismo le habla a Juan en la isla de Pasmo. Apocalipsis capítulo 22, verso 19 dice: y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, miren, y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Si alguien quitare la palabra de la profecía de este libro, Dios le quitará también. Lo quitará
del libro de la vida, le borrará su nombre, y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Mire, hermano, nos metemos en líos con Dios si nosotros hacemos lo que nos da la gana. En Deuteronomio 4:2 dice: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Dios, de Jehová vuestro Dios, que os ordenó. Qué tremendo, hermano. Ni le disminuiréis, ni le añadiréis. Son cosas que Dios ha determinado. No podemos hacer nosotros lo que pensamos, lo que nos viene en gana. Es por eso que no tenemos que predicar a dedo allí, ahí me dice. No, tenemos que investigar la palabra del Señor. Tenemos que saber y para poder argumentar también. Qué importante es tener conocimiento de la palabra de Dios para no decir disparates que desvíen al pueblo de Dios de la verdad. La ignorancia de la palabra y la desobediencia fue lo que llevó al pueblo de Israel a cautiverio, 70 años de cautiverio. Es por eso que después de que regresaron del cautiverio, el profeta Esdras, empezó a enseñarle la palabra de Dios al pueblo. En Esdras 7:10 nos dice: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esdras los preparó. Es que un cristiano, y especialmente un ministro del Señor, no tenga conocimiento de las Sagradas Escrituras, no solo que le hace mal a otros, sino que puede ser desechado del sacerdocio por parte del Señor. Mire, puede ser desechado, hermano. Es de suma importancia. Jesús lo dijo en Juan 5:39: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Así que tenemos que empaparnos, escudriñar la Escritura una y otra vez, leer y leer la palabra del Señor. Así como decía este hombre George Mueller allá en Inglaterra. Él dijo antes de morir: 200 veces he leído la palabra de Dios y 100 veces la leí de rodillas. Esa es la gente que Dios va a usar, hermanos amados. Y hay gente que llegarán al cielo y el Señor le preguntará cuántas veces leíste la palabra, y no van a saber qué responder. Mire, en Oseas capítulo 4, verso 6, el Señor dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste al conocimiento, yo también te echaré del sacerdocio. Y por cuanto olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Mire, hermano, no solo que cuando nosotros no escudriñamos la palabra de Dios y no conocemos la palabra de Dios, no buscamos la presencia del Señor, no solo que le hacemos mal a la gente, nos hacemos mal nosotros. Dios nos desecha y también le hacemos mal a nuestra generación, a nuestros hijos. Dice: yo me olvidaré de tus hijos porque tú te olvidaste de mi palabra. Mire, hermano, por eso es que Esdras regresó inmediatamente a enseñarle a la gente profundidad en la palabra del Señor. Mire, cuando un ministro no profundiza en la palabra de Dios, el estudio y el conocimiento de la palabra de Dios es de vida o de muerte para todos nosotros. El Señor nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, nos anima una y otra vez a que tengamos fe y profundidad en su palabra. Y solo se puede tener fe en la palabra de Dios, hermano, cuando usted la busca la presencia del Señor. En Efesios 3:17 al 20 nos dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados por amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. La fe tiene que ir en crecimiento cada día, hermano, desde nuestro interior, y cada vez que avanzamos debemos avanzar en fe. Debe ir enraizándose la fe
debe ir cimentándose la fe. Es decir, que tiene que tener bases fuertes. Es una fe medible según lo que se está hablando aquí de la Escritura. Dice, habla de la anchura, habla de la longitud, del largo, habla de la profundidad de la fe y habla de la altura de la fe. Hermano, ¿qué anchura tiene tu fe? ¿Hasta dónde nos atrevemos a creer que Dios es capaz de hacer las cosas y que nada es imposible para Dios? Jeremías 32:27. He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? No hay nada difícil para Dios. Bendito sea su nombre. ¿Cuál es el largo de tu fe, hermano? Si puedes atreverte a confiar en Dios para siempre, cada día tu fe se alarga o se acorta. Mire, avanza y regresa. No es la misma fe que tienes ahora que la fe que tenías cuando conociste al Señor. Tu fe cada día ha ido creciendo o ha ido decreciendo. Y ahora tienes una fe larga, una fe buena, que estás listo para recibirle al Señor con una fe poderosa, inquebrantable cuando Él venga. Él dijo en Lucas 18:8b, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Cómo está tu fe, hermano? ¿Está anchándose? ¿Está alargándose? ¿Tiene buena longitud tu fe? Hermanos, ¿cómo está vuestra fe? ¿Está creciendo cada día o se está disminuyendo? Dios quiere que tengamos una fe genuina. En Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Qué hermosa palabra del Señor. He aquí una persona de una fe genuina, la fe del centurión. Nos habla en Mateo 8, versos 5 al 13. Jesús entra en la ciudad de Capernaum y vino un centurión rogándole, diciendo, Señor, mi criado está postrado en cama, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dice, yo iré y le sanaré. Y empieza la conversación. Y el centurión le dice, Señor, no vayas a mi casa, porque yo soy hombre que estoy bajo mando, y también yo mando a otro y le digo al uno, ve y va, y al otro, haz esto y lo hace. Solamente, Señor, di la palabra. Y Jesús, eso lo conmovió a Jesús, hermano. ¿Cómo no va a ser Jesús un milagrote así? ¿Cómo no se va a mover la presencia de Dios? Jesús lo mira a los que estaban con él y posiblemente a sus discípulos y le dice, yo digo que ni en Israel he encontrado, de cierto Dios, que ni en Israel he encontrado tanta fe. Y le dijo Jesús al centurión, ve y como creíste en tu corazón, así será hecho. Y la misma hora que Jesús habló, se produjo el milagro, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Jesús estaba hablando de una fe poderosa, hermano, de una fe gigante, que tenemos que tener una fe gigante. Mire, el verso 13, que Jesús le habla al centurión, se complace. Jesús estaba hablando que hay que tener una fe grande, una fe poderosa, una fe mundial. Está hablando el Señor de la fe que tienen que tener, mire, los orientales, y la fe que también que tienen que tener los occidentales, hermano. Una fe poderosa. Jesús dice en el verso 12, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Pero en el 11 dice, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, con Isaac y con Jacob. Cuando yo estaba preparando este sermón, yo decía, yo soy uno de ellos que me voy a sentar al lado de Abraham, al lado de Isaac y al lado de Jacob, porque yo soy un occidental que he creído en el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Y Jesús estaba hablando de mí, hermano, estaba hablando de mi fe. Aleluya, está hablando de mi fe ecuatoriana. Bendito sea el nombre del Señor.
¿Cuál es la profundidad de tu fe, hermano? El centurión tenía una fe sin límites. La profundidad de la fe se mide de acuerdo a la solidez que tengas en Dios, a lo profundo de tus raíces. Una vez estaba construyendo un templo en una montaña, en la región interandina o sierra, y había que sacar, acomodar, aplanar esa montaña, pero para aplanar esa montaña tenía que cortar unos grandes árboles, enormes árboles de eucaliptos. Y entonces me di cuenta y pregunté que los eucaliptos tienen una raíz profunda. Ellos pueden ensanchar su raíz y pueden alargar su raíz y una profundidad como de 100 metros, hasta donde encuentran agua en el arroyo. Fíjense. Por eso un árbol de eso, de eucalipto, es difícil que se vire, es difícil que se caiga. Si un cristiano tiene mucha profundidad en la palabra de Dios, si la lee, la estudia minuciosamente, conoce al Señor, ha experimentado su amor, su gracia y su poder, va a ser tan fuerte que ningún viento de doctrina, ninguna plaga, ningún virus, ningún mal temporal, ninguna tempestad, ni el desierto o ninguna acechanza del enemigo podrá derribarlo. En 2 de Corintios capítulo 4 verso 7 al 10 dice: pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Podemos estar, amados hermanos, casi desbaratados, pero Dios no nos abandona. Y Él sigue en control de todo. Y lo decía quien en los caminos del Señor habían pasado de todo. Lo decía alguien que había experimentado todos los horrores habidos y por haber, todas las persecuciones habidas y por haber. Los sufrimientos de Pablo en 2 de Corintios capítulo 11 versos 22 al 33 nos dice Pablo, porque en primer lugar la iglesia de Corinto no creía que Pablo era un apóstol. Decía, ¿qué va a ser apóstol? Si los apóstoles son los 12 que llamó el Señor. No creía que era un apóstol. No creían que había visto al Señor. Y entonces este no es apóstol. Dice que es romano, ahora dice que es hebreo. Y entonces dice en el 22, ¿son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco, dice, hablo. Yo más en trabajo, más abundante en azotes, sin número, en cárcel más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Mire, que era tan noble. Él tal vez que le dieron más de 40 azotes, pero él no quería compararse con su maestro Jesucristo. Hay mucha gente que no hace nada y ya quiere ser mejor que Cristo. Mejor que Cristo, quiere que lo alaben por aquí, por allá. Pablo no. Yo he recibido 40 latigazos menos uno. No quería ser como Cristo, que recibió 40 latigazos. Pedro tampoco quería ser como Cristo. Cuando lo iban a crucificar en el año 62 en Roma, cuando Nerón había incendiado la ciudad y lo iban a crucificar, y él dijo, no me crucifiquen con la cabeza para arriba porque no merezco morir como mi maestro, crucifíquenme con la cabeza para abajo. Miren, y ahora la gente hace cualquier barbacha y quiere tantos halagos y tantas cosas. 3 veces he sido azotado con vara, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar.
en caminos, muchas veces en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de lo de mi nación, peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro entre falsos hermanos. Y ese sí que es un peligrote. Peligro entre falsos hermanos, que uno ayude a la gente y luego le muerdan la mano. Eso es peligro. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Mire, ¿qué va a pasar cuando yo me vaya? ¿Qué va a pasar con las iglesias? Yo no veo a los líderes todavía profundamente metidos en la palabra de Dios. Los veo medio ahí, enclenque todavía. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es de mi debilidad, dice Pablo. Mire, yo no me gloriaré en lo que he hecho, sino de mi debilidad. Mire, hermano, fíjese, él no cuenta las cosas que hizo. Cuando Pablo empezó a predicar el evangelio, había una iglesia en Jerusalén y una en Antioquía, en Siria. Pero después, cuando martirizan a Pablo en el año 64 después de Cristo, aparecen iglesias por todos lados, hermano. Aparecen como 100 iglesias fundadas. ¡Qué tremendo! Eso no cuenta Pablo. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Miren, mis hermanos, pastores que escuchan este mensaje, evangelistas, misioneros, educadores, apóstoles, líderes y hermanos en general, ¿cuánto sufrió el apóstol Pablo por la causa del evangelio de Jesucristo? Y nada de esto le hizo desistir. Usted nunca en ningún libro va a escuchar que Pablo dice: no más vuelvo a predicar, me han traicionado, me han pagado mal, no más viaje misionero. Y tome en cuenta que los viajes misioneros de Pablo sí que eran viajes, hermano. Los viajes de Pablo eran de 2.000 y 3.000 millas a pie. Tal vez alguna ocasión un caballito o un burrito, pero los viajes eran por mar, por tierra, por mar, en el océano. Tantas fieras que hay, hermanos, tiburones, mire, y por tierra, serpientes, tigres, leones, osos. Y eran en grandes galeras, a remo, a vela. No había motor. Ustedes saben que allá por el año 1700 recién se inventó la máquina a vapor. No eran como los barcos de ahora, como los grandes cruceros, con buenos camarotes y camas confortables. Eran barcos más pequeños. En su viaje a Roma, en su tercer viaje, o cuarto viaje misionero, Pablo viaja con 300 convictos criminales. Pablo le habló a todos ellos, al capitán de la nave, que no zarpen, que iba a haber un mal temporal. Eso está en Hechos 27, del 19 al 23. Pero el capitán no quiso hacer caso, porque dice: que este hermanito, ¿qué me va a enseñar? Y zarpó. Y mire, Pablo en el verso 19 dice: al tercer día, con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrella por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo
el verso 21, Pablo, como hacía ya muchos días que no comíamos, mire hermano, que no comíamos, dice, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Ahora sí le escuchaban a Pablo y posiblemente le dijeron: Pablito, háblanos de ese Dios. Miren, finalmente, hermano, por no haber hecho caso, la nave, dice Dios, en la Sirte cayó ahí en las rocas, en los arrecifes, en la isla de Melita, y ahora sí, sálvese quien pueda. Y los que pudieron agarrar un pedazo de la nave pudieron nadar. Bueno, ninguno se murió. Nadaron, hermano, hasta llegar a la isla de Melita, a la isla de Malta. Esto pasó en el mar, en el mar grande, como dicen los estudiosos, y que se llama Mar Mediterráneo. El mar Mediterráneo tiene un estrecho. Mire, aquí está Europa, aquí está España y aquí está África. Un estrecho que se llama el estrecho de Gibraltar. Si usted estudia, se dará cuenta que en África del Sur, hay tiburones de 7, 8 metros, 6 metros, 5 metros. Tiburones enormes que pasan por el estrecho de Gibraltar, hermano. O sea, tuvieron que nadar en medio de tiburones, pero ninguno de los 300 convictos fue atrapado por un tiburón, ni por una orca, ni por un animal, monstruo feroz, nada, hermano. Cuando llegan a la isla de Malta, con hambre, miren que dice que no habían comido ya varios días, medio desmayados, con hambre, con frío. El mar, hermano, el mar hace un viento que le penetra hasta dentro del corazón. Frío, angustiado, asustado. El apóstol Pablo, para calentarse un poquito, empieza a agarrar unas leñas para hacer un fuego y calentarse. Pero cuando está metiendo la mano, una víbora se le prende en la mano. Y entonces los naturales, los isleños, dicen 28:4, cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapando del mar la justicia no le deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase y cayese muerto de repente, porque era venenosísima. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer, dice la Biblia, y dijeron: es un dios, ha sido un dios. En ese lugar el padre el jefe de la isla, el padre de Publio, estaba enfermo de fiebre y disentería. Y Pablo dijo: llévenme para allá. Y lo vio y oró y se sanó. Al ver eso, todos los enfermos de la isla llegaron donde Pablo y fueron sanados por el poder del Señor. Qué tremendo, hermano, qué tremendo. Que Dios hace cosas maravillosas, a veces cosas que no entendemos. Así la gente cambió súbitamente de parecer y vieron que Pablo era un hombre de Dios,
que no era un Dios, pero era un hombre lleno del poder de Dios. Qué hermoso. Que cuando ellos zarpan de allí, mire, ¿cuántos estuvieron allí? 300, más Pablo, más el jefe. ¿Cuántos? Estuvieron 3 meses, hermano. 3 meses viviendo allí. Y 3 meses siendo alimentados por la gente de la isla. Si no hubiera ocurrido milagro, ¿usted cree que ellos los tiraban al agua de ahí? Se largan nadando como sea, van para Roma. Pero ellos 3 meses los alimentaron, le dieron de comer, lo cuidaron y le dieron alojamiento. Dice, usted lea bien el pasaje, le dieron alojamiento. Yo estaba calculando 300 convictos, sí, con $100 semanal nomás de comida y $100 de hospedaje mensual. Ellos hubieran tenido que pagar como $180,000. Y ahora, ¿cómo se iban de allí? Llegó una nave, a los 3 meses, una nave que venía de Alejandría, que traía por insignia a Pollux y Castor. Eran dioses. Pollux dice que era el hijo de Zeus, que era invencible, y Castor era el hijo de un tal Tigneo. La misma madre había estado con otro, la misma diosa. Qué terrible está ahí. Mire, con tanta calamidad, cualquiera podía desistir de la fe y retirarse del ministerio, pero Pablo no pensaba de esa manera. Cada problema lo catapultaba para seguir otro enorme proyecto. Le daba tanto ánimo que podía decir en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¡Qué tremendo! Romanos 8:35 al 39, y él dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero, mas en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por el cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. ¡Qué tremendo, hermano! Estaba bien anclado en Dios. El apóstol estaba sembrado en Dios, en la roca inamovible, Jesucristo. Y eso que decía no era un mero hablar, hermano. Lo decía porque lo había vivido. En el capítulo 13 del libro de Hechos, dice así, estaban en Antioquía profetas y maestros, entre los cuales se encontraban Níger, Lucio de Cirene y el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y ministrando en ayuno y oración, el Espíritu de Dios dijo, el Espíritu Santo dijo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Y luego los hermanos impusieron las manos sobre ellos. Mire que lo llama Bernabé y a Saulo. Y Bernabé dice, llevemos a mi sobrino Juan Marco en el viaje misionero. Van a Seleucia, Salamina, llegan a la isla de Chipre en una embarcación. Cuando están en Chipre tienen el primer problema. Hay un mago llamado Bar Jesús que se oponía a que el procónsul Sergio Paulo escuche la palabra de Dios. Y entonces Pablo, mirándolo a los ojos, le dijo, hijo del diablo, enemigo de toda bondad, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora viene la mano de Dios sobre ti y quedarás ciego.
Inmediatamente el mago, Bar Jesús o Elimás como le llamaban, andaba buscando quién lo guíe. Y el procónsul Sergio Paulo se maravilló y creyó en la palabra del Señor. Luego fue a Antioquía de Pisidia a través del Mediterráneo, Iconio, Derbes y Listra. En Listra tienen un tremendo encontrón. A Pablo vio ahí a un cojo de nacimiento y vio que tenía fe. Y le dijo: levántate derecho sobre tus pies. Y el cojo saltó y corría. Y entonces la gente empezó a gritar: oh, dioses en semejanza de hombre han llegado a nosotros. Y a Pablo le llamaron Mercurio porque llevaba la palabra. Y a Bernabé le pusieron Júpiter. Y el sacerdote del templo de Júpiter venía con toros y guirnaldas para ofrecerle a los dioses. Y Pablo y Bernabé dicen: no, señores, nosotros no somos dioses, somos humanos como ustedes, que le venimos a decir que de las vanidades se vuelvan al Dios vivo. Y entonces, ¿qué le hicieron? Le metieron una paliza y lo dejaron, ya lo dejaron por muerto, lo arrastraron y lo tiraron fuera de la ciudad. Y mientras los hermanos lloraban porque habían matado a Pablo, Pablo se levanta, se sacude y se va a la otra ciudad a predicar la palabra de Dios. Juan Marcos no resistió eso y lo dejó botado. Mire, ¿cuál es tu fe, hermano? ¿Cuál es la altura de tu fe? Creo que deberíamos haber empezado por la altura, porque de acuerdo a la altura que tú tengas con Dios, vas a tener el ancho, vas a tener el largo y vas a tener la profundidad. Hubo un hombre que siempre miró las alturas y escribió varios libros y fue sabio, se llamó Salomón. Dice siempre que iba a lugares altos y hacía 1000 sacrificios a Dios, pero después ya no miraba la altura, sino que empezó a ver horizontalmente. Primero decía: yo miré arriba del sol, después decía: miré abajo del sol. Y se vino abajo. Todo su ministerio se vino abajo y terminó en cero. Creo que deberíamos, porque de acuerdo a la altura que tengamos en Dios, es la victoria que vamos a tener en este mundo. Y voy a hablar lo más rápido que pueda acerca de David, el rey David. David era un hombre de una estatura normal, pero David se veía como un gigante. Él se veía como un gigante. Su estatura la veía grande y su fe la veía enorme. David tenía una fe enorme, hermano. David, por eso cuando se enfrentó al gigante, David se veía del mismo tamaño de Goliat. Y es posible que se veía más grande que Goliat. Qué tremendo. Por eso es que cuando él va y encuentra ese escenario feo en Israel, él dice: ¿quién es este payaso que se atreve a ofender los escuadrones del rey del ejército de Jehová? David tenía una convicción, una seguridad, un coraje que nadie podía abusar de él, cuanto más ese incircunciso de Goliat. Tenía una fe inquebrantable. Cuando su padre le dice: quiero que vayas a visitar a tus hermanos Eliab, Abinadab y Sama, que se encontraban en el ejército de Saúl combatiendo. En 1 Samuel 17:17 dice: y dijo Isaí a David, su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de grano tostado y estos 10 panes y llévalo pronto al campamento de tus hermanos. Verso 17: y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000 y mira a tus hermanos cómo están, si están buenos, y toma prendas de ellos, tráete un pedazo de tela de ellos. El verso 20, cortando un poco el asunto: se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda,
se fue con su carga como Isaí lo había mandado, y llegó al campamento, y cuando el ejército salía en orden de batalla y daban el grito de combate, verso 23, y mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Verso 25, y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido y se adelanta para provocar a Israel? Al que venciere, el rey enriquecerá con grandes riquezas, y le dará su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? David quería cerciorarse bien que qué mismo le iban a dar. Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Oh, está viviendo ya David. Verso 31. Fueron oídas las palabras de David que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. O sea, ya escucharon, algunos escucharon que ese muchacho decía: ¿quién es este incircunciso para que insulte a los escuadrones del Dios viviente? Y entonces fueron allá y le dijeron a Saúl, y Saúl dice: manden para acá a ese hombre. Y cuando llega ahí, verso 33, y dijo Saúl a David: no podrás ir contra aquel filisteo para pelear con él. Mire aquí lo que, porque eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. ¿Qué responde David, hermano? ¿Qué le responde a Saúl? Tu siervo era. Mire cómo le habla. Le habla en pasado. No le habla en presente. Mire, David tenía una fe tan grande que decía: yo soy el que voy a pelear y voy a vencer a este filisteo. Y de aquí para adelante no voy a volver a ser un pastor de ovejas, andar sucio y apestoso. Mire. Y dijo a Saúl David: no podrás ir tú. El 34. Tu siervo era, le dice. Mire cuántos verbos usa en pasado. Era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía, no dice cuándo, ahora que llegaba, un león o un oso, mire, no dice yo la tomo, sino y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba. No dice yo lo libro ahora, sino lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo lo echaba, le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. No dice lo mato, sino lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército del Dios viviente. Mire, hermano, con la fe que está hablando David ya se está profetizando. David ya lo ve tirado en el piso al filisteo Goliat. Qué tremendo, hermano. Y por eso tenemos que hablar así, positivo. En el nombre del Señor, yo lo haré, lo venceré. Esta enfermedad no puede detenerme. Este problema no puede detenerme. Nada puede detenerme. En el nombre del Señor, todo lo puedo. La historia cuenta, hermano, que Saúl ya un poco convencido, no estaba convencido, porque lo veía un muchachito medio rubio, parecía como que fuera aniñadito. Y Saúl
medio convencido, le dice, bueno, ya, hagamos algo, ponte mi equipo. Y David se pone su equipo. Saúl era grande, pues, hermano. Goliat tenía como 3 metros, una cuarta, pongámosle, un palmo. Pero Saúl tenía como 2 metros y medio, pues, y dice que el hombro de él sobresalía a todos en Israel. Entonces, ese hombre grande que era Saúl le va a dar su equipo a un hombre de estatura normal. No podía ni caminar. Y digo, esto no puedo caminar yo. Y entonces va David al arroyo y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en su saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. 5 piedras lisas, hermano. Esas piedras lisas es como un rulimán, como una bala. Y no es que cogió 5 piedras porque si me falla la una, le meto otro pepazo. No, es que el gigante tenía 4 hermanos gigantes. Y él dijo, una vez que me baje a Goliat, se van a meter los hermanos de él y también me los voy a bajar. Y tenía una piedra para cada gigante. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, verso 41. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Mire, también le tuvo en poco. Y dijo el filisteo a David, ¿soy perro yo para que venga a mí con palos? Y maldijo a David. Ahí se fregó. Porque el Señor dice que le dijo a Abraham que cualquiera que te bendijere será bendito y cualquiera que te maldijere será maldito. Ahí se acabó el filisteo. Y mire, maldijo a David por sus dioses. Y dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré la carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Y eso es lo que sabe hacer el enemigo, hermano. Cuando tú quieres hacer algo, te baja la moral, te dice no puedes, tú estás enfermo, tú eres un raquítico, te menosprecia, haciéndote sentir que no vales nada, que mire, le hace sentir a los cristianos que son miserables, que provocan lástima. Mire, los hermanos de David le tuvieron en poco a David. Ahí está Eliab enojado, el verso 28 nos habla. Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has venido aquí malicioso con tus malicias que andas ahí? Con tus segundas andas aquí. Largo de aquí. El rey Saúl le tuvo en poco. Ya lo dijimos. Que un muchachito, tú no tienes experiencia, y es un hombre guerrero desde su juventud. Usted lo puede leer el verso 42. El padre de David y sus hermanos también le tenían en poco. ¿Sabe por qué? Le tenían en poco. Porque a David lo mandaban a pastorear las ovejas al campo, pero nunca se sentaban con David y le decían, ñañito, cuéntame, ¿cómo te fue? O el padre, hijo, ¿cómo te fue con las ovejas? Ellos no sabían cómo le iba y tampoco David le contaba lo que pasaba. David nunca le contó nada a ellos. Y entonces ellos pensaban que David era un muchachito. Ellos no sabían que David en el campo entrenaba todos los días, hermano, tiro al blanco con su honda y su piedra. Ellos no sabían que David allí en el campo se enfrentaba con los leones. Usted sabe que un león es grande, hermano. Enorme mano que tiene el león, que usted pone su mano y se queda chiquita al lado de la mano del león. Y el oso, con esas garras, con esas
garras como de 7, 8 centímetros, que puede desgajar a cualquiera de una sola, y esa bocota que le puede morder la cabeza a un hombre. Y cuando el oso se para, es como de 3 metros. 3 metros de altura, hermano. ¿Ah? Un compañero de estudio me decía, anoche no pude dormir porque un oso enorme se quería comer al perro. Y yo no pude dormir. Era enorme, dice, era como de 3 metros. Cuando David peleaba, y me dice, cuando un oso, un león se me quería llevar una oveja, yo lo seguía, y si se portaba resabiado le arrancaba la quijada. Cuando David vio al gigante, lo vio más chico que el oso, porque el oso es gordo, grande, con esa garrota. Tal vez lo vio un poquito, unos 15, 20 centímetros más altito, pero el oso era más ancho que Goliat. Y por eso David dijo, a este me lo fajo. Este no me queda bueno. Y entonces no sabían sus hermanos ni su papá que él se fajaba con osos y con leones. Y entonces lo apocaban. Y eso es lo que sabe hacer el enemigo, hermano. El enemigo sabe amedrentar, tener en poco a la gente, tratar de meter miedo. Él trabaja al cristiano al susto, lo hace tener estrés, lo hace tener ansiedad. Oh, ¿qué voy a comer? El trabajo se ha dañado, todo se ha dañado, la economía se ha dañado, no hay dinero, ¿qué voy a hacer? Ya estoy viejo. ¿Qué puedo hacer? No lo voy a lograr. Porque el diablo le trabaja a la mente y le dice, no lo vas a lograr. Tú eres un desnutrido, tú eres un miserable. Ya nadie te quiere. De esa cama ya no te vas a levantar. Tú nunca lo lograrás, nunca prosperarás. Y a veces usa la misma familia para desalentarlo, para desanimarlo. A veces usa a los mismos hermanos carnales y hermanos de la iglesia también usa para desanimarlo, hermano. A veces un hermano de la iglesia va a visitar a un enfermo y el enfermo le dice, ay, es que me duele aquí. Oh, así estaba mi abuelita y murió. Mire, o sea, en vez de alentarlo, lo desalienta. Y entonces el diablo dice, te vas a morir también, te vas a morir. Tiene una pelota ahí, te vas a morir. ¿Ah? A veces puede usar a la esposa. Usó a la esposa de Job. Renuncia a tu Dios y muérete. Y muchos se lo creen. No saben que estamos combatiendo con un diablo desnutrido que ya está vencido, que Cristo le pisó la cabeza en la cruz del Calvario y nos ha dado poder y autoridad para hollar serpientes y escorpiones y contra toda fuerza del mal. Solamente tenemos que decir la palabra. ¿Ah? No permitirle entrar a nuestra mente. Cualquier pensamiento negativo, renunciarlo en el nombre del Señor y sumergirnos en la sangre de Jesucristo. Sumerjo mi hipocampo, sumerjo mi hipotálamo, sumerjo mi glándula pineal, sumerjo mi cerebro, mi cerebelo, sumerjo mi cuerpo en la sangre de Jesucristo. Y declaro que en el Señor soy más que vencedor. Bendito sea su nombre. Él nos ha dado poder. Lucas 10:19. He aquí yo os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones contra toda fuerza del mal, y nada os hará daño. Hermanos amados, hace el año 1992 yo estaba terminando un templo en la ciudad de Guayaquil, acá en la ciudad de Guayaquil, templo para unas 800 personas. Y luego fui trasladado
para la ciudad de Ambato, una ciudad en la sierra, la región interandina o sierra. Y fui nombrado como director nacional de educación. Y estaba en Ambato pastoreando una iglesia en un cine, y también estábamos construyendo otra iglesia allí, la segunda iglesia en Ambato, una iglesia para unos 1000 miembros. Y estaba construyendo también un albergue al lado de la iglesia. Y hermanos, como era el director de educación, viajaba a diferentes lugares de nuestra patria para dar seminario, y vine a dar un seminario a los pastores en Guayaquil. Vine con mi esposa y mis 3 hijos, y al regresar hacia la ciudad de Ambato tuve un accidente, hermano, bien fuerte. Sucede que había habido un temblor fuerte, pero como yo iba conduciendo no sentí, y a 25 minutos de llegar ya a nuestro destino, a Ambato, estaba lloviendo. Del temblor habían caído dos rocas como de 70 centímetros en medio carretero, y como obra del enemigo se me apagaron las luces del carro en una curva, salté esas piedras, caímos como a 20 metros, gracias a la misericordia de Dios. Un muro de barro y de piedra nos detuvo, si no caíamos a un abismo de 1500 metros. Mi esposa se golpeó fuertemente la boca, que los dientes le partieron el labio. Y pasaba un señor con su familia, que ellos venían desde Cuenca, iban a la ciudad de Quito, que es la capital, pero tenían que pasar por Ambato. Y viendo el accidente, me dijo, ¿qué puedo hacer por usted? Yo le dije, llévese por favor a mi esposa y déjela en Ambato, mi esposa y mis 2 hijas. Mi hijito estaba un poco grandecito ya, el mayor quedó conmigo. Y luego mi esposa habló allí a un misionero que vive en la parte de arriba para que me vaya a rescatar. Y él fue, y en la madrugada ya llevamos el carro, hermano, hacía un frío terrible. Cuando amaneció, y mi esposa se sentía mal, pero ella aún así preparó el desayuno y alistó a las niñas para enviarlas a la escuela. Y luego ella estaba llorando, y la llevé a un hospital y le hicieron una radiografía y dijeron no tiene nada, pero ella seguía mal. Entonces cogí esa radiografía, la llevé a un médico en la ciudad de Ambato, en el centro de la ciudad. Y un médico le dijo a otro médico, le dijo, ¿tú ves lo que yo veo? Sí, dice, yo veo un cuello partido ahí en 2 pedazos. Y entonces, ¿quién es esto? Me dice el médico, ¿quién es esta persona? Es mi esposa, le digo, está mal, ella está en casa, está llorando. Dice, mire, esto tiene aquí 2 cisuras y partido el cuello, y es como cuando le meten la estocada al toro, si ya se mueve se puede morir, pero aún así ella estaba preparando el desayuno para mandar a los niños. Y mire hermano, la fuimos a ver en una ambulancia y todo, y yo le dije, entonces el doctor dijo, había que ponerle unos pesos aquí en la parte de la cabeza y en la parte de los pies para templar, para que la columna no roce y el dolor amortigue. Ahí le inyectaron y todo, y dijo, si no se mejora con esto hay que llevarla a la ciudad de Guayaquil y hacerle una operación. Y yo le dije, y doctor, ¿cuánto vale esa operación? Y él dijo, aproximadamente unos 20 millones de sucres, porque esa era la moneda que teníamos nosotros, pero eso era bastantísimo para mí. Y yo no tenía dinero, estaba construyendo el templo con ofrendas voluntarias de la gente y de los hermanos. Y yo le dije, doctor, yo no tengo dinero, solamente tengo, no tengo dinero, pero voy a tratar de conseguir, vendiendo las cosas de mi casa, voy a tratar de conseguirle para una semana. En una semana yo me llevo a mi esposa. Y hermano, cuando el doctor me quedó viendo, y yo me fui a casa devastado, y le dije a mis hijitos, el mayorcito tenía 11 años, la otra tenía 8 y la otra 7 años, y le dije, hijitos, tu mamá está bien grave y ella puede morir en cualquier momento, pero si ella muere, también nosotros nos morimos, vamos a ayunar.
Y cuando empezamos a ayunar, hermano, un día, otro día, y entonces hay un misionero que vivía arriba, un norteamericano, le había comprado a mi esposa una grabadora pequeñita y le lleva unos cassettes de música cristiana, y mientras ella está escuchando esa música en la madrugada, de pronto se paró la música y salió una voz que dijo: Satanás, te reprendo en el nombre de Jesús. Ella después trataba de buscar eso y nunca apareció en el cassette. Y cuando pasó eso, la misma gloria de Dios entró al cuarto, y mi esposa sintió un fuego en su columna cervical que bajó hasta la columna lumbar. Cuando hermano, antes de sufrir el accidente, mi esposa siempre le dolían las lumbares, pero en ese momento el Señor la sanó completa la columna. Qué Dios tan poderoso que tenemos. Bendito sea el nombre del Señor. No hubo necesidad de morirnos nosotros, y Dios obró inmediatamente. Bendito sea su nombre, hermano. Al día siguiente, ya cuando amaneció, el doctor la va a visitar a mi esposa. Ella tenía todo esto allagado de tener esas sogas aquí, y entonces no podía comer ella. Y entonces cuando la mira, le dice: oye, te veo radiante. Porque cuando Dios hace la obra, ya la persona se siente diferente. Y mi esposa le dice: por favor, doctor, ya sáqueme todo esto. Y entonces, no. Y entonces ella le contó lo que había pasado. Y él dice: no lo puedo creer, decía. Y entonces eso pasó el día miércoles, porque el día lunes la llevamos a mi esposa. El día miércoles pasó eso. Y él el día viernes me estaba diciendo: mañana sábado te puedes llevar a tu esposa a tu casa. Qué tremendo, hermano. Y el doctor decía: si no me hubiera ocurrido a mí, yo no hubiera creído. Pero el día sábado, cuando yo fui a verla, me dice: hay que tomarle una radiografía, quiero que vayas a este lugar y le tomes para ver. Y cuando el doctor que tomó la radiografía, antes de entregarlo, me estaba revisando y dice: ¿y por qué le mandaron a tomar la radiografía? Le digo: porque tenía el cuello partiendo. Y él dice: este cuello está mejor que el nuestro. Cuando lo llevamos al doctor, el doctor dice: ya, llévatela a tu casa, pero cuando viaje tiene que ponerte este cuello suave adentro y este cuello rígido afuera. Mi esposa nunca usó esos cuellos. Para la gloria del Señor, el Señor la levantó. Bendito sea el nombre del Señor, porque ese es el Dios que tenemos. El Dios nuestro nunca nos abandona en medio del dolor, de la angustia, de la desesperación. El Señor está allí con nosotros. Recordemos que la fe puede mover montañas. La fe es nuestro aliciente, es el bálsamo, el refugio, el gozo, la esperanza, la seguridad en tiempos difíciles. Y la fe viene por medio de oír la palabra de Dios. Por eso le decimos, hermanos, lea la palabra de Dios, escuche la palabra de Dios, amados hermanos, pastores, profetas, evangelistas, maestros, apóstoles, obreros, líderes y miembros en general. Dios nunca te dejará solo. Él dice: con Él estaré en la angustia, lo glorificaré, le saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Nunca creas las basuras que te dice la gente y lo que te dice el diablo miserable que ya está vencido. Nuestro Dios es el Dios todopoderoso. Él lo puede. Él siempre está dispuesto a darnos la mano y sacarnos del muladar. Y en Dios somos más que vencedores, y en Él haremos proeza. Levántate, incorpórate, aliéntese tu corazón, alégrate en Dios, sigue firme, ya que falta poco y estaremos para siempre con el Señor. Quiero orar. Padre amado y Dios todopoderoso, gracias te damos por el mensaje de tu palabra. Señor, ahora mismo, si hay pastores, amigos, si hay evangelistas, si hay misioneros y personas a las cuales, hermanos, a las cuales el enemigo le haya dicho: no te vas a levantar de esta, no vas a progresar, no vas a poder seguir adelante, te vas a morir. Ahora, hermano, te digo en el nombre de Jesús: levántate, porque el Señor es el Dios de lo imposible. No hay nada imposible para Dios.
Hermano, no te pongas triste, levántate, incorpórate, ponte fuerte en el Señor, como dice Joel, diga el débil, fuerte soy. Padre, fortalece a cada uno de mis hermanos, aliéntalo, Dios mío, ayúdalo, Dios mío, a vencer. Padre, llénalo de tu presencia, llénalo de fuego espiritual, llénalo hasta los huesos, así como lo hiciste con Eliseo, Padre mío y Dios mío. Sana a aquellos que están enfermos, Señor, desbarata toda fortaleza del diablo. Todo espíritu de aflicción ahora se va, todo espíritu de miseria se va, en el nombre de Jesús. Todo espíritu de pobreza se va, todo espíritu de ruina se va en el nombre de Jesús. Todo estrés, toda ansiedad, todo dolor, toda amargura se va en el nombre de Jesús de Nazaret. Levanta, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre mío y Dios mío. Amén.